Bienvenido, amigo, al canal de los Misioneros Redentoristas en YouTube. Y nos encontramos en El Espino. Es septiembre, es una época en la que los redentoristas nos reunimos aquí para celebrar ejercicios espirituales que este año compartimos con Oblatas del Santísimo Redentor y también con un grupo de laicas de la parroquia de San Gerardo. Y hoy tenemos con nosotros a María Luisa del Pozo, que es religiosa oblata del Santísimo Redentor y en este momento desempeña el servicio de superiora general. Buenos días, María Luisa. Buenos días. Pues lo primero que queremos saber es quiénes son las oblatas. Bueno, las oblatas somos mujeres que queremos vivir, que nos sentimos llamadas y convocadas por Dios para vivir una misión, un compromiso solidario con las mujeres que ejercen prostitución y son víctimas de la trata, en el empeño de poder recorrer con ellas un camino de liberación. ¿Y vuestros fundadores son? José María Benito Serra, que estamos en este momento celebrando el bicentenario de su nacimiento, y Antonio María de Oviedo y Chontal. Y ninguno de los dos eran redentoristas, por lo tanto, ¿qué os une a los redentoristas? Bueno, ninguno de los dos eran redentoristas, pero Antonia sí, y que tenía relación con los redentoristas. Lo que nos une fundamentalmente es que cuando Antonia empieza a vivir junto con estas mujeres, se da cuenta que la espiritualidad que más encajaba dentro de nuestra congregación era justamente la espiritualidad que viven los redentoristas. Podía haber sido la benedictina, porque nuestro padre era benedictino, y sin embargo ella se da cuenta que es la espiritualidad que viven los redentoristas, la espiritualidad que más encajaba en nuestra misión. Y háblanos de las oblatas, ¿dónde estáis? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro carisma en el mundo y en la iglesia? Bueno, yo diría que nuestro carisma, que se expresa en una espiritualidad concreta y en una misión, es muy específico. Igual a diferencia de otras congregaciones, lo nuestro es muy específico. Entonces, lo que intentamos vivir en todos los países, estamos en 15 países, lo que intentamos vivir en los 15 países es justamente ese compromiso solidario con las mujeres que están en estas situaciones. ¿Y por qué la mujer marginada y más explícitamente la mujer en un contexto de prostitución, de trata? Bueno, hay que tener en cuenta que los orígenes de la congregación son justamente el contacto que José María Benito Serra, siendo obispo, tiene con las mujeres que estaban en el Hospital de San Juan de Dios, que ejercían prostitución, que una vez curadas de su enfermedad física no querían volver a la prostitución y no tenían otro remedio más que hacerlo porque no tenían otra salida. Entonces José María Benito Serra deja que ese dolor de las mujeres llegue hasta él y dice: aquí hay que hacer algo porque es demasiado doloroso. Entonces esta expresión, que para nosotros tiene muchísimo sentido, es demasiado doloroso lo que contemplamos cada día como para quedarnos sin hacer nada. Y hoy en día, además en todo el mundo, pues aunque aparezca como invisible, aunque no se hable directamente, aunque no haya políticas expresas o movimientos sociales, sí nos damos cuenta que la realidad de la prostitución y de la trata es algo que mueve muchísimas personas, muchísimo dinero, o sea, es una realidad muy fuerte. Sí, es una realidad que es compleja, es muy compleja. No es que sea invisible, sino que nos interesa hacerla invisible. Es una realidad que molesta, pues porque muchas veces ocupan espacios públicos, pero que hay un gran interés por invisibilizarlo. Y yo creo que también una de nuestras tareas es recordar a la sociedad que esta realidad está ahí. Es una realidad que ha cambiado mucho con el tiempo, sobre todo en los últimos años, donde ya la cuestión de prostitución hay que vincularla a los grandes movimientos migratorios y al tráfico de mujeres. No quiere decir que las mujeres inmigrantes ejerzan la prostitución, pero sí que hay un hecho que es real, que es el mayor porcentaje que ejercen prostitución en este momento, sobre todo en España, son inmigrantes.
Y por esa razón también vosotras os desplazáis y vais a lugares donde este fenómeno tiene relación con este movimiento migratorio. Pero nos gustaría que nos hablaras de una última fundación o un último proyecto vuestro que es en Ciudad Juárez, en México. Sí, justamente yo creo que uno de los lugares privilegiados para vivir la misión y que más reclaman hoy nuestra presencia son las situaciones de frontera. Las situaciones de frontera, si hablamos de movimientos migratorios, yo creo que el lugar preferencial es la frontera. Y en este sentido, pues hace unos meses hemos abierto una comunidad en Ciudad Juárez, una ciudad que es desierto, y es desierto con todas las características del desierto, no solamente geográfico, sino un lugar de mucho sufrimiento, de muchísima violencia, donde las situaciones que viven las mujeres realmente claman, y entonces justamente escuchando este clamor tan fuerte de esta realidad y contando con la generosidad de las hermanas que realmente han hecho una opción y una apuesta muy fuerte por la defensa de las mujeres, pues acabamos de abrir una comunidad en Ciudad Juárez, también en el Nula, en la frontera de Venezuela con Colombia, que no es solamente un lugar, sino en distintos lugares de la frontera, lo cual exige todo un replanteamiento de nuestras comunidades y de formas diferentes de responder a la misión. Con lo cual vemos claramente que no sois unas religiosas dedicadas a un trabajo tranquilo, con niños o con enfermos o a una vida de oración, sino más bien pues comunidades insertas en espacios donde la misión está unida a la violencia, a la confusión también que existe en estos lugares donde la marginación, la pobreza, la falta de acceso a la sanidad, pues todos estos temas crean un contexto mucho más amplio, ¿no? de pobreza humana, de pobreza personal y también a veces de pobreza religiosa, ¿no? No es fácil llegar al contacto con Dios y con la salvación. Sí, yo creo que todos los carismas son importantes. Yo estoy muy contenta con el que me ha tocado. Y creo que es una llamada muy especial, como decimos nosotras, a poner vida en situaciones de muerte. Y entonces, desde ahí, yo creo que es esa llamada, esa respuesta a las llamadas urgentes, y que es cierto que son lugares de violencia, pero si algo tendríamos que decir es, llegamos a lugares de violencia y de muerte y nos encontramos con la vida. Y a ti como oblata, ¿qué te fascinó de las oblatas para que tú quisieras sumarte a este proyecto como respuesta a la llamada de Dios? Bueno, yo creo que justamente lo que me fascinó fue el seguimiento de Jesús en una misión muy específica y muy concreta. La misión de las oblatas me fascinó, pero me fascinó también la forma que tienen las oblatas de seguir a Jesús. Y finalmente, ahora eres la superiora general. ¿Qué hace una superiora general? ¿Qué tarea desempeña? Vivir el carisma. Vivir el carisma y acompañar y animar a las comunidades y animarnos entre todas a realmente vivir la audacia, la valentía, ese sentido profético tan fuerte que tuvieron nuestros fundadores. Animar y animarnos mutuamente justamente a vivir esa dimensión de místicas y de profetas en el mundo que nos toca vivir y concretamente al lado de las mujeres que más sufren. Gracias, María Luisa, y sabemos que para informarnos un poquito más tenéis una página web que es www.hermanasoblatas.org y también pues que nos seguimos conociendo y profundizando en el carisma redentorista aquí en este espacio de los misioneros redentoristas. Y muchas gracias a vosotros también porque realmente nos sentimos familia, compartimos una espiritualidad común y esto puede ser una gran oportunidad.